puntos, el trabajo lo va a hacer llegar. Ah, ya. Gracias, licenciado. Les digo, el trabajo no resta, pero sí suma. ¿Sí? Si no lo entregan, no hay ningún problema, no van a perder puntos. Pero si lo entregan, va a sumar a los 100 puntos que tienen desde que ingresan, a sumar. Le hice una pregunta, las notas todavía no están publicadas, ¿verdad? Todavía no, yo que el fin de semana. Ah, bueno, gracias. Licenciado, con una pregunta. ¿Qué manda? Con el trabajo, escogemos un artículo, pero no necesariamente tiene que llevar todo lo que está en el cuadro, ¿verdad? Algunos no van. Algunos no aplican, entonces, por ejemplo, si no hay agravantes, atenuantes, ¿verdad? No aplica, pero lo demás sí. Podríamos plantear también alguno de inculpabilidad, ¿verdad? Que no tenga... Sí, ajá, y exacto. Ustedes pueden, en su razonamiento, pues, que no hay culpabilidad, ¿verdad? Okay. Ustedes que tienen que llevar todos. El caso que ustedes quieran. Sí, gracias. Son nada más 5 casos. Ustedes van a elegir 5 artículos y de esos artículos es un caso por cada artículo. ¿Sí? O sea, 5 casos, 5 artículos, ¿verdad? De acuerdo, gracias. Bueno, vamos a dar inicio, compañeros, el día de hoy y pues vamos a tratar de los delitos contra la seguridad colectiva. Bueno, pues estos delitos, su bien jurídico tutelado, ¿sí? O su bien jurídico protegido, ¿sí? Es la seguridad colectiva. Ya vimos la seguridad individual de las personas. Sin embargo, este tipo de delitos pues ya se refieren a la seguridad de las personas atendiendo a la colectividad, ¿verdad? Atendiendo al grupo social en dado caso, a la protección de ese grupo social, a la protección de una comunidad, por ejemplo, ¿verdad? De delitos que atentan contra la seguridad colectiva, de la seguridad de una comunidad, por ejemplo. ¿Y qué ostenta la seguridad colectiva? Pues la seguridad colectiva podemos encuadrar la integridad física de las personas, ¿sí? La vida misma de las personas, los bienes, el patrimonio de las personas, pero atendiendo desde un punto de vista colectivo, ¿sí? Ya no atendiendo desde un punto de vista individual, por ejemplo, el robo o el hurto, ¿verdad? No, sino que aquí lo que se lesiona es a la colectividad, ¿sí? A los grupos sociales, ¿sí? A eso se refiere, pues, los delitos contra la seguridad colectiva. Reitero, el bien jurídico tutelado es la seguridad colectiva de las personas, que conllevan la integridad física, ¿verdad? Y de lo que conlleva la misma vida de las personas, la protección de los bienes, del patrimonio de las personas en su colectividad, no individual. ¿Sí? Ahí tenemos que estar claro en eso. Que estos delitos pues atentan contra la colectividad de las personas, una comunidad, varias personas. ¿Sí? Vamos a ver que dentro de los delitos pues vamos a encontrar el incendio y los estragos. Atendiendo a los delitos de contra la seguridad colectiva, pues atendiendo a la doctrina, estos tipos de delito son de peligro, ¿sí? En virtud que no es necesario que se produzca el resultado. No es necesario
que vaya más allá de la exposición al riesgo de las personas. No es necesidad que lesione la integridad de las personas, que muera una persona, que sufra un daño en cuanto al patrimonio de las personas. Tenemos que tomar en cuenta que del resultado de los delitos de incendio y estragos, efectivamente hay daños, ¿sí? Hay daños al patrimonio, ya sea propio o ajeno. Sin embargo, el Estado, atendiendo a esa facultad, a ese ius puniendi del Estado, lo que castiga es poner en riesgo, ¿sí?, la integridad de las personas, la vida de las personas, el patrimonio de las personas. Poner en peligro a las personas, eso es lo que castiga. Aquí no castiga los daños ocasionados, sino que poner en riesgo, reitero, la integridad, la vida y el patrimonio de las personas. A eso se refieren los delitos contra la seguridad colectiva. Ya entrando en materia, pues encontramos el delito de incendio, establecido en el artículo 282 de nuestro Código Penal. Si definimos incendio, pues establecemos que es darle fuego a cosas propias o cosas ajenas, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto darle fuego a una cosa propia no es delito. Imaginemos que mi amueblado o los muebles de mi sala ya no me gustan o están viejos. La facultad, ese señorío, como lo establece la doctrina, que me da la propiedad, ¿sí?, ese dominio que me da sobre mis bienes, la propiedad, yo les puedo dar fuego, ¿sí? Yo puedo prenderles fuego, ¿sí?, para destruirlos, y eso no es delito. El delito, ¿sí?, va a consistir que a través de ese fuego se va a poner en riesgo la colectividad de las personas, ¿sí? Se va a poner en riesgo la seguridad de las personas, ¿sí? Imaginemos que exista el peligro de propagación, ¿sí?, de ese fuego. Eso va a alterar y va a lesionar la tranquilidad y la seguridad general de las personas. Y eso es lo que castiga la norma. No es necesario que se alcance un daño, no es necesario que se dé un resultado dañoso en cuanto al incendio. Únicamente vamos a establecer una consumación del delito con el simple hecho de prender fuego y que va a poner en riesgo la seguridad colectiva de las personas. Ahí va a estar consumado el delito, ¿sí? No es necesario que se ocasione un daño. Efectivamente, el incendio, en cuanto a los bienes ajenos, va a causar un daño, pero vamos a estar ante un concurso de delitos, ¿sí? Lo que estamos viendo ahorita en el delito de incendio es la posibilidad de que el incendio se extienda. Y al extenderse es donde va a poner o va a vulnerar la seguridad de las personas. Y eso es lo que castiga al Estado, poner en riesgo la seguridad de las personas. Establece el 282, quien de propósito cause incendio de bien ajeno. Y asimismo el incendio de bien propio que ponga en peligro la vida, la integridad corporal o el patrimonio de otro. Será sancionado con prisión de 1 a 4 años. En darle fuego a un bien ajeno, ¿verdad?
si solo le va a dar fuego, no va a alterar la seguridad colectiva de las personas, vamos a estar ante un delito de daños. Sin embargo, si se pone en riesgo la integridad física, la vida, el patrimonio, vamos a estar ante un delito de incendio en concurso con el delito que corresponda. Vemos que nuestra legislación pues establece las clases de incendio. Y vamos a encontrar pues el incendio, llamémosle general, ¿verdad? Que es el delito tipo, el 282, y también el incendio agravado y el incendio culposo. Pero antes de entrar en el incendio culposo, veamos los elementos. El elemento personal, ¿verdad? El sujeto activo, pues puede ser cualquier persona, ¿sí? Aquella persona que va a dar fuego, ¿sí? Y que ese fuego se va a extender, ¿sí? Pero tiene la conciencia y la voluntad de lo que está realizando. El elemento material, pues consiste en darle fuego, en prender fuego a objetos propios o ajenos. Y el elemento interno subjetivo, pues es la voluntad de prender fuego a un objeto, con la conciencia de que se va a poner en peligro la seguridad de la colectividad. Ese son los elementos personales, materiales e internos. Atendiendo, como lo expuse, el elemento interno, atendiendo a la culpabilidad, ¿qué tipo de delito es? Doloso. Es doloso, ¿verdad? Porque el sujeto activo, muchas gracias, ¿sí? Tiene la voluntad de prender fuego a un objeto, propio o ajeno, y tiene la conciencia de que con ese fuego que ha causado se va a poner en peligro la seguridad de la colectividad. El momento de la consumación de estos tipos penales, y como ya indiqué, siendo un delito de peligro, ¿sí? Basta con el hecho de realizar la acción de prender fuego. Ahí ya se ha consumado el delito, y que ese fuego pues tiene la causal que va a hacer o va a poner en peligro la seguridad de la colectividad. No es necesario que exista un daño, no es necesario que se destruya totalmente ese objeto al que se le ha prendido fuego. El delito se consume con el hecho de que cuando al objeto se le prenda fuego se va a poner en peligro la colectividad. No es necesario que una persona sufra una lesión, una persona muera o que se destruya un bien, ya sea ajeno o propio, ¿sí? El delito o el momento consumativo pues va a ser en el momento en que se va a prender fuego. ¿Qué manda Luis, don Luis? Luis, buenas noches, una pregunta. Por ejemplo, las personas que queman llantas cuando hay manifestaciones, ¿eso se podría considerar como un delito? Si pone en riesgo la seguridad de la colectividad, sí. Por ejemplo, ven ustedes que en el 7 de diciembre, ¿sí? Que atendiendo a nuestras costumbres, ¿sí? Mucha gente llega con unos grandes volcanes de paja, ¿sí? O de ramas, y también queman llantas, ¿sí? Y lo hacen cercanos a propiedades, cercanos a muros, ya incluso hasta muros que han sido construidos con madera, ¿verdad? Ahí están poniendo en peligro la integridad de las personas. Están poniendo en peligro el patrimonio de las personas. Que ese fuego, imaginemos el 7 de diciembre, se prenda fuego a la hojarasca
cerca de un vehículo, lo cual lo va a poner en peligro, ¿verdad? Se podría consumar este delito, este tipo penal, el tipo penal de incendio. ¿Sí? Bueno, atendiendo al 283, incendio agravado, dice es incendio específicamente agravado el cometido en edificio, casa o albergue, habitados o destinados a habitación. El cometido en convoy, embarcación, aeronave o vehículo de transporte colectivo. El cometido en edificio público o destinado a uso público o a obra de asistencia social o de cultura en aeropuerto o en estación ferroviaria o de vehículos automotores. El cometido en depósito de sustancias explosivas o inflamables. El que destruya bienes de valor científico, artístico o histórico. Si vemos que este tipo penal se agrava cuando la acción se ha cometido en determinados lugares. No atiende a la gravedad del incendio, sino al lugar donde se comete. Atendiendo a estas 5 modalidades del incendio agravado. Como vemos, no es la gravedad del incendio, sino que es el lugar en donde se realiza o donde se le prende fuego al objeto, ya sea propio o ajeno. Vemos que este delito, siendo un delito de peligro, cabe en él la tentativa. Como tal, pues esta se puede verificar, como ya lo hemos visto anteriormente, la figura de la tentativa que se da cuando el sujeto activo no logra su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad. En ese sentido, pensemos en aquel sujeto activo que empieza a tirar o a regar gasolina alrededor del vehículo ajeno para prenderle fuego. Pues ahí estaríamos ante una tentativa que sea descubierto realizando o esparciendo la gasolina alrededor de vehículo ajeno o de propio, podría ser también, y sea detenido, ¿verdad? O sea, esta acción evitada por personas que están alrededor. Ahí se quedaría en una tentativa, ¿verdad? Porque no logró el objetivo que tenía planeado. El objetivo que era prenderle fuego al vehículo, en dado caso fuera un vehículo. Y las circunstancias fueron ajenas a su voluntad. No es que la persona se haya arrepentido, sino que fue detenida por personas ajenas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Muchas gracias. Bueno, atendiendo a 284, pues podríamos establecer que estrago, ¿sí?, es aquel daño que manda. Karen. Liz, buenas noches. Buenas noches. Solo me podría, por favor, repetir nuevamente el segundo elemento de los elementos del delito. Segundo elemento, ¿cuál elemento? Personal, el tercero había dicho el elemento interno, el segundo, ¿cuál era, perdón? El elemento material. El elemento material, ¿verdad? Que consiste en prender fuego a objeto o cosa propia o ajena. Gracias. Vaya. Bueno, el estrago, podemos decir que estrago es aquel daño de gravedad o de importancia extraordinaria. Es aquel daño de mucha gravedad. ¿Sí? Ese es un estrago. O aquel daño que es de mucha importancia. ¿Sí?
pero que para causarlo el sujeto activo se vale de un medio de destrucción suficiente primero para asegurar la comisión del delito o la destrucción del objeto o la cosa. Y segundo, que ese medio de destrucción pues sea eminentemente poderoso para causar ese daño grave, ese daño de una gravedad extraordinaria. Y más pensemos en el delito de daños en el cual una persona quiere dañar un vehículo ajeno y colisiona con el vehículo ajeno, ¿verdad? Tal vez apachándolo, tal vez quebrándole un vidrio, por ejemplo, ¿verdad? Con una intención de causar el daño. Sin embargo, en los estragos, pues imaginemos que el sujeto activo va a colocar una bomba que va a destruir totalmente el vehículo. Eso es los estragos, ¿verdad? Es aquel daño de extraordinaria gravedad o de importancia en la cual el sujeto activo utiliza medios de destrucción que van a lograr el objetivo, doctrinariamente hablando. En nuestro Código Penal, en el artículo 284, establece estrago: comete delito de estrago quien causare daño empleando medios poderosos de destrucción o por medio de inundación, explosión, desmoronamiento o derrumbe de edificio. O sea que el sujeto activo como medio de destrucción va a utilizar la inundación, la explosión, el desmoronamiento o derrumbe de edificio. De esos medios se va a valer el sujeto activo para lograr ese daño extraordinario. El artículo 285 pues ya establece un incendio y estrago culposo. Como vimos anteriormente, pues el incendio y estrago son dolosos, ¿verdad? Porque el sujeto activo pues tiene la intención de prender fuego, de causar el estrago, ese daño extraordinario. ¿Sí? Y también tiene la conciencia que va a atentar contra la seguridad colectiva. Y es la intención también. Sin embargo, nuestros tipos penales, como lo establece la norma, pueden ser culposos cuando específicamente lo indique la ley. En estos tipos penales, pues la ley nos da esa alternativa, ¿verdad? Incendio y estrago culposo, que es aquel, pues, que cuando el sujeto activo está actuando legal y lícitamente. ¿Qué manda, don Diego? Lick, disculpe, en este caso podría ser, por ejemplo, los casos de las coheterías que se incendian. Pero podría ser si el incendio es provocado dentro de las acciones lícitas, ¿sí? Que el incendio sea provocado dentro de las acciones o funciones que legalmente se deben de llevar a cabo, ¿verdad? Que esas acciones, por ejemplo, tengan que ver con el manejo de fuego y que por una negligencia, una impericia, por una imprudencia, el sujeto activo pues termina cometiendo un incendio, ¿verdad? O un estrago. Okay. Podría ser, hay que atender al caso concreto, la teoría que atender. Por ejemplo, hace unos días estaba viendo una explosión de una cohetería. Habría que establecer cuál fue la causa, porque imaginemos que fuera un cortocircuito en dado caso. Pensemos nada más. O que sí, alguna persona pues haya llegado a prenderle fuego. Pero ahí estaríamos ante un estrago, ¿verdad? Porque hay explosión, ya no fue simplemente un incendio. Ya se valió el sujeto activo de una explosión. Bueno, ok. Muy amable, licenciado, gracias. Bueno, en el incendio y estrago culposo, como decía, el sujeto activo pues está actuando de forma lícita, ¿sí?
Su actuar es legal, ¿sí? Y es lícito, está dentro de sus funciones, pensemos laborales, por ejemplo, pero ya sea por imprudencia, negligencia o impericia, como lo establece el 12 de nuestro Código Penal, pues va a ocasionar el incendio o el estrago. Y establece el mismo artículo que si del incendio o del estrago culposos hubiere resultado la muerte de una o más personas, el responsable será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En la clase anterior me preguntaban si no era un homicidio culposo. Y no lo es, ¿sí? Porque este segundo párrafo subsume, ¿sí?, el homicidio culposo y ya establece específicamente aquí cuál es la punibilidad si culposamente resultara la muerte de una o más personas en cuanto al incendio y estrago culposo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Lick. Los elementos que manda don Josué. Lick, disculpe, esa última parte que usted mencionó no comprendí muy bien. Bueno, me preguntaban en la clase anterior si resultara la muerte de una persona por un incendio o un estrago culposo, que si eso no sería homicidio culposo. Fuera homicidio culposo si este artículo no lo tuviera previsto. Sin embargo, este artículo tiene previsto si resultara la muerte de una persona. Entonces no va a ser homicidio culposo, sino que va a ser incendio y estrago culposo. Pero la sanción en cuanto a la punibilidad es mayor cuando hubiere la muerte de una persona en este mismo tipo penal. Este tipo penal subsume el delito de homicidio culposo, ¿sí? Entonces no lo van a procesar por un delito de homicidio culposo cuando la muerte de una persona haya resultado de un incendio o de un estrago en forma culposa, ¿sí? No sé si respondo. Gracias, Muy bien. Bueno, en cuanto a los elementos, el sujeto activo puede ser cualquier persona, ¿verdad? El sujeto pasivo, efectivamente, también puede ser cualquier persona. No sea porque la lesión haya sido a su integridad, ¿sí?, o también en cuanto a su patrimonio. El elemento material, pues, es efectivamente ese daño que se está causando. ¿Sí? Ese daño que es un daño grande, extraordinario, de mucha importancia, ¿verdad? Ese es el elemento material. Y vemos también que el bien jurídico tutelado, pues también va a ser la seguridad de las personas en cuanto a su integridad personal física, en cuanto a la seguridad de su patrimonio y efectivamente en cuanto a la seguridad de su vida misma, lo que es la seguridad colectiva de las personas. No sé si estamos bien hasta ahí. Sí, Lick. Sí, licenciado. Muchas gracias. Si vemos el siguiente que manda don David. O sea, licenciado, si usted nos pregunta en el parcial cuál es bien jurídico tutelado, ¿podríamos contestar la seguridad colectiva o tendríamos... La seguridad colectiva de las personas. Okay, gracias, licenciado. Así es. Bueno. El 286 indica inutilización de defensas. Quien dañare o inutilizare instalaciones, objetos u obras destinados a la defensa común contra desastres, haciendo surgir el peligro de que estos se produzcan, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. En la misma pena incurrirán quien, para dificultar o impedir las tareas de defensa contra un desastre, sustrajere, ocultare o inutilizare materiales, instrumentos u otros medios destinados a la defensa referida. El segundo párrafo se va a referir cuando el desastre ya está causado.
Si vemos tipo penal, pues lo que va, siempre el bien jurídico tutelado es la seguridad colectiva, ¿verdad? Pero esas defensas de las que habla, de las que indica, perdón, el tipo penal, pues van a ser aquellas que la comunidad ha construido para protegerse de un desastre. ¿Y cuáles son aquellas defensas? Pues, por ejemplo, un muro de contención, un gavión en un río, por ejemplo. Y a veces también se construyen, le llaman tomas, donde va a correr el agua, ¿verdad? Para disminuir los caudales en los ríos. Las paredes de concreto que se construyen alrededor de algunas propiedades cuando no hay un nivel específico, sino que existe un desnivel, y esto ayuda a proteger que por el mismo desnivel pues entre un caudal de agua a la propiedad, ¿verdad? Todas esas son defensas que utiliza la comunidad para protegerse de daños que se puedan ocasionar. Imagínense, por ejemplo, en las carreteras donde construyen muros de piedra, que no sé técnicamente cómo les denominan, que alguien los destruya. Por ejemplo, ahí se va a consumar el delito. Que alguien destruya esos muros de piedra para que se venga un derrumbe. Y ese derrumbe pues va a poner en peligro la seguridad de las personas, la seguridad colectiva de las personas. No es necesario alcanzar un resultado. Imaginemos que el objeto o la finalidad del sujeto activo es que se lleve a cabo el derrumbe. Sin embargo, y ese no se da, no es necesario que se dé. Como les decía, este es un delito de peligro. No es necesario alcanzar un resultado. Y el mismo elemento material, pues va a ser el causar el daño, ¿verdad? O inutilizar las instalaciones, objetos u obras destinadas a la defensa de desastres. El elemento interno o subjetivo, pues la conciencia que tiene el sujeto activo, que de su actuar va a provocar un peligro. Y también tiene conocimiento que se pueden ocasionar daños. Vemos también que voy a regresar al delito de incendio y estragos. Si vimos que en los delitos culposos de incendio y estrago, pues se puede dar la muerte de una persona. Sin embargo, los tipos penales, atendiendo a la culpabilidad dolosa, no establece qué pasaría si se diera la muerte de una persona. Porque cuando el incendio o el estrago es cometido o es planificado para darle muerte a alguien, entonces vamos a estar ante un asesinato. Efectivamente, también puede darse el concurso de delitos. Si el incendio o el estrago que se planificó para darle muerte a alguien va a poner en riesgo la colectividad o la seguridad colectiva de las personas. Ahí podríamos estar ante un concurso de delitos. Pero hay que tomar en cuenta que si el incendio o el estrago fueron realizados para darle muerte a alguien, estamos ante un asesinato. ¿Sí? Ya no va a ser incendio o estrago. Pero que sí puede darse el concurso de delitos. Muy bien. En cuanto al 287, fabricación o tenencia de... Licenciado, perdone una pregunta. Sí, sí. En este 286 y otros que hemos visto ahorita, como solo son de peligro, si no se da el resultado, si lo compramos en el iter criminis, se queda solo en tentativa. En la tercera etapa. Perdón. No. Si no se alcanza el resultado, se da por consumado el delito. ¿Sí? Por eso son delitos de peligro.
O sea, media vez se pone en peligro en el iter criminis es consumado. Es consumado, así es. Okay. Ya, gracias. Por ejemplo, en el incendio, ¿verdad? C, el delito se consuma por el simple hecho de prender fuego. Ya. No es necesario que cause un daño. Correcto. Ya. Muchas gracias. Bueno, atendiendo al 287, fabricación o tenencia de materiales explosivos. Quien con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, si atendemos a esta parte, indica que con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, el sujeto activo tiene conocimiento. ¿Para qué van a ser utilizados los instrumentos que él va a fabricar, que va a suministrar, que va a adquirir, que va a sustraer o que tuviere? Bombas, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicas o sustancias o materiales destinados a su preparación. Entonces estamos ante un dolo específico, toda vez que el sujeto activo tiene que tener conocimiento que esos elementos que van a servir para el incendio o el estrago son específicamente para cometer ese delito. Por eso aquí estamos ante un dolo específico. El sujeto activo tiene que tener pleno conocimiento de para qué va a ser utilizado. De su participación es de pleno conocimiento de él, que va a ser efectiva para la comisión del delito de inutilización de defensas, de estrago o de incendio. Dice, en la misma pena incurrirá quien sabiendo o debiendo presumir que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, diere instrucciones para la preparación de las sustancias o materiales a que se refiere el párrafo anterior. El sujeto activo tiene pleno conocimiento de lo que va a realizarse. Él no es el que directamente va a cometer el delito, pero su participación es necesaria, sin la cual no se va a poder cometer los delitos anteriormente indicados. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, vamos a seguir con los que manda. Bueno, vamos a continuar contra los delitos contra la seguridad colectiva. Y vamos pues a ver los delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios públicos. Como vemos, este tipo penal pues también atentan contra la seguridad colectiva de las personas. Sin embargo, pues estos tipos penales, a unos pues en la realidad no se dan por nuestra infraestructura, por ejemplo. No tenemos un ferrocarril. Y sin embargo, nuestro Código Penal pues sí establece tipos penales que atentan contra este medio de transporte. Veamos el 288, peligro de desastre ferroviario. Quien impidiere o perturbare el servicio ferrocarril en alguna de las siguientes formas, ¿sí? Destruyendo, dañando o descomponiendo una línea férrea, material rodante, obra o instalación ferroviarias. No sé, han pasado tal vez por la Atanasio o en la zona 1, que hay una línea férrea, ¿verdad? Hay a lo que le llamamos la vía del tren. Si nos damos cuenta, en algunas partes ya fue cubierta por el pavimento o en su caso por el asfalto. Y no existe ninguna denuncia, ¿verdad? Porque ese sistema de transporte pues ya a la fecha está obsoleto, ¿sí?
que quieran crear una nueva que va a ser de carga, pues en ese momento, pues estos delitos van a ser efectivos, pero por el momento este tipo penal está en desuso, digamos, no llega al órgano jurisdiccional competente. Dice, colocando en la vía obstáculos que puedan producir descarrilamiento. En la Atanasio Tzula, a la altura de la terminal, encontramos un montón de ventas, ¿sí?, sobre la línea férrea, ¿verdad? Dice, transmitiendo aviso falso relativo al movimiento de trenes o interrumpiendo las comunicaciones telefónicas, telegráficas o por radio, siempre que tenga que ver con el servicio del ferrocarril, practicando cualquier otro acto del que pueda resultar desastre. Bueno, como les decía, este tipo penal, pues no sé si decir que está en desuso o que no se da, ¿verdad? Porque no tenemos un sistema ferroviario que esté en funcionamiento, tanto de carga o de pasajeros. Bueno, el 289, desastre ferroviario. Si de los hechos a que se refiere el artículo anterior, atendiendo a los 4 numerales, resultare desastre, se sancionará al responsable con prisión de 4 a 12 años. Si vemos que en este tipo penal, en el 289, pues el elemento material va a estar constituido en los 4 numerales anteriores. Y la finalidad, pues, es ocasionar el desastre del tren, ¿verdad? De la destrucción del tren. Y sigue siendo un bien jurídico tutelado la colectividad en cuanto a la seguridad de las personas, en virtud que el tren puede ser de pasajeros, ¿verdad?, o puede ser de carga, o el descarrilamiento pues va a lesionar la integridad o patrimonio de las personas que estén al alcance de ese riesgo. A eso se refiere la norma. Ese atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales o aéreos. Bueno, establece si de los quien pusiera en peligro embarcación, aeronave propia ajena o practicare cualquier acto tendiente a impedir o dificultar la navegación marítima, fluvial o aérea, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Vemos que nuestro tipo penal pues tiene varias modalidades. La primera es poner en peligro embarcación o aeronave propia o ajena. Y también otra modalidad pues es practicar cualquier acto tendiente a impedir o dificultar la navegación marítima, fluvial o aérea. Vamos a encontrar pues 2 modalidades del tipo penal. El elemento material, como vemos, va a atender siempre a esas modalidades: poner en peligro una embarcación o aeronave o impedir o dificultar la navegación de los mismos. El elemento interno va a estar constituido por la intención de llevar a cabo ese elemento material, que es poner en peligro únicamente la embarcación o la aeronave. El segundo caso, pues ya se va a referir a su estructura interna, ¿verdad? A la intención de impedir o dificultar la navegación. A eso se va a referir el tipo penal del artículo 290. En cuanto al 291, desastre marítimo, fluvial o aéreo, indica que si de los hechos a que se refiere el artículo anterior, el 290, resultar en naufragio o varamiento de embarcación o la caída o destrucción de aeronave, el responsable será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si del hecho resulta siniestro, el responsable será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Atendiendo al tipo penal, pues el elemento material es causar ese naufragio o el varamiento de la nave,
caída o destrucción de la aeronave, ¿verdad? Mediante, pues, los hechos indicados. El elemento interno es causar el elemento material, ¿verdad? Es el causar el naufragio o el varamiento o la caída o destrucción de la aeronave. No sé si hay alguna duda hasta aquí, compañeros. Todo bien, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Dice el 292, atentado contra otros medios de transporte. Como dice, quien pusiera en peligro otro medio de transporte público, y cuando dice otro medio de transporte público, vamos a realizar o encuadrar acá todos los medios de transporte público, a excepción de los establecidos en los artículos anteriores: el ferrocarril, la embarcación y las aeronaves. Esas van a quedar fuera del 292 que mandan. Licenciado, ahí en el 291, donde se lee causar, resultar en naufragio, varamiento o caída o destrucción de aeronave, pues caída o destrucción de aeronave, seguro van a haber personas muertas. Así es. Pero aquí no dice nada con respecto a esa, si se da ese resultado. Tendríamos, como no indica, entonces ya vamos a un concurso de delitos, ¿sí? Ok. En cuanto a la tipificación de otros hechos delictivos que puedan suscitar de la comisión de este delito, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos directamente a un concurso de delitos. Gracias. Muy bien. Bueno, regreso al 292. Aquí pues nos vamos a circunscribir a todos aquellos vehículos de transporte. Puede ser un autobús, un taxi, ahora que las motos de 2 ruedas pues también ya funcionan como taxi, o el mismo tuk-tuk, ¿verdad? Que le denominamos tuk-tuk al mototaxi de 3 ruedas. Puede estar encuadrado en este tipo penal. Dice que pusiera en peligro otro medio de transporte público, lo impida o lo dificulte, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si del hecho resulta siniestro, el responsable será sancionado con prisión de 2 a 5 años. El elemento material, pues va a ser y tener como requisito especial que ese atentado tiene que ser contra transporte público. O en dado caso puede ser contra transporte privado, pero que presta servicio público. A eso se va a referir la novia. Y es un requisito del tipo que la acción se debe cometer en contra del medio de transporte público, ¿sí? Si no es en contra de un medio de transporte público, pues tenemos que establecer esos requisitos y determinar a qué otro tipo penal se refiere, ¿sí? No es cualquier tipo de transporte, sino que es un tipo de transporte público, presta un servicio público. En cuanto al elemento interno, pues es la intención de poner en peligro, ¿sí? Dificultar o impedir, pues, el funcionamiento de ese transporte público y tener la conciencia que va a afectar la seguridad colectiva de las personas, la seguridad colectiva de quienes utilizan ese medio de transporte. En cuanto al atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, pues establece la norma: quien ponga en peligro la seguridad o impida o dificulte el funcionamiento de servicios de agua, luz, energía eléctrica o cualquier otro destinado al público, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. No sé si se recuerdan ustedes hace unos días que vimos
que en una planta de tratamiento de agua potable la tomaron o impidieron que la misma funcionara, que distribuyera el agua potable como manera de manifestación, ¿verdad? O como manera de obligar a alguien a hacer algo. De ahí, ante esas acciones, pues se estaba impidiendo el funcionamiento del servicio de agua potable. Era una planta de tratamiento de Empagua, creo que era. Ahí las personas que estaban realizando esas acciones o esas manifestaciones, pues efectivamente podrían estar cometiendo este tipo penal. En cuanto al 294 bis, comete atentado quien de cualquier forma ponga en peligro la seguridad o dificulte la instalación, el funcionamiento o mantenimiento de servicios de telecomunicaciones de cualquier tipo. Pues acá en esta modalidad a lo que se refiere es poner en peligro el funcionamiento, ¿sí? Y en cuanto a la segunda modalidad del mismo tipo penal, pues aquí lo que se pone en peligro no solo es el funcionamiento, sino la infraestructura misma de ese equipo que funciona para telecomunicaciones. A eso se refiere la norma. Voy a tratar de ir un poco más deprisa en virtud que nos quedan 6 minutos. Y hoy tienen doble jornada, ¿verdad? En cuanto al 295, interrupción o entorpecimiento de comunicaciones. Este también, pues son unos tipos penales que están en desuso o no se dan con facilidad. Dice, quien atentare contra la seguridad de telecomunicaciones o comunicaciones postales, o por cualquier medio interrumpiere o entorpeciere tales servicios, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Atendiendo a las modalidades del tipo penal, pues es atentar en cualquier forma contra la seguridad de telecomunicaciones o comunicaciones, ¿sí? Y la otra modalidad, pues es interrumpir, ¿sí? O entorpecer tales servicios de telecomunicaciones. Y vamos a encontrar que el elemento material, pues recae sobre esas dos modalidades, ¿sí? Es decir, pues realizar algún hecho que únicamente atenta contra la seguridad de tales comunicaciones. Eso es en cuanto a la infraestructura misma, ¿sí? Dañarla, por ejemplo. El interrumpir o entorpecer tales servicios, aquí no es necesario que se causen deterioros, ¿verdad? Basta con el simple hecho de que se interrumpan las comunicaciones. En cuanto al bien jurídico tutelado, específicamente al tipo penal, pues va a ser la seguridad colectiva que tales servicios producen, ¿sí? En cuanto a la información que transmiten. Y esa es la seguridad que brindan estos medios de telecomunicación, ¿verdad? La información que transmiten. El elemento interno, pues la conciencia de realizar los atentados con el conocimiento que va a afectar a la colectividad, al servicio público, por ejemplo. En cuanto al artículo 296, apoderamiento e inutilización de correspondencia, quien acometiere a un conductor de correspondencia para interceptar o detener esta, para apoderarse de ella o para inutilizarla. Como vemos, quien acometiere, pues quien se abalanza, ¿verdad? Quien arremete en contra del conductor de correspondencia, y las modalidades pues se pueden dar en interceptar o detener la correspondencia, en apoderarse de ella o en inutilizarla. Se pueden dar esos elementos materiales. El sujeto activo pues es la persona que se abalanza, ¿verdad?
la que va en contra de ese conductor, ¿sí? Y pues el elemento personal pasivo, pues el mismo conductor o un particular que sufre las consecuencias de que la información pues ya no llegue y puede alterar o causar algún peligro. La materialidad misma pues es esas modalidades que ya indicamos, y el elemento interno subjetivo pues es la voluntad de acometer, ¿sí?, en contra del conductor de la información, de la correspondencia, para interceptarla o detenerla, apoderarse o inutilizarla. A eso se refiere el tipo penal. Y en cuanto a la inutilización y entorpecimiento de defensas, indica quien con ocasión de alguno de los desastres o perjuicios comprendidos en el presente capítulo, sustraiga aparatos u otros medios destinados a las labores de defensa o salvamiento, o impida o dificulte que se presten servicios de defensa o salvamiento, será sancionado con igual pena a la que corresponda a los autores del delito que se trata. Pues aquí el sujeto activo, ¿verdad?, aprovechando que se está en el momento de un desastre, y sustrae, oculta o inutiliza instalaciones, materiales o instrumentos que están sirviendo para el auxilio de los que en dado caso hayan sido damnificados en el desastre, ¿verdad? Y aprovechándose de eso, pues el sujeto activo pone en riesgo la seguridad colectiva de las personas. En cuanto al abandono de servicio de transporte, pues el conductor, capitán, piloto o mecánico de ferrocarril, ¿sí?, nave, aeronave o de cualquier otro medio de transporte público que abandonare su puesto antes del término del viaje respectivo, si el hecho no constituye otro delito sancionado con mayor pena, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año y multa. Bueno, el sujeto activo pues es el conductor, el capitán, piloto o mecánico de ferrocarril, nave, aeronave o de cualquier otro medio de transporte público, indica. Pero también puede ser el particular. El particular pues que sea piloto de un medio de transporte de propiedad privada, pero que preste el servicio público, ¿sí? Y el hecho material, pues, es dejar ese medio de transporte abandonado, ¿verdad? Dejarlo estacionado a un costado, por ejemplo, o dejarlo a la deriva, ¿sí?, sin llegar, pues, a su destino final. En cuanto a la piratería, pues, hemos aprendido, no solo por noticias, sino que también por películas, que pirata pues es el ladrón, ¿sí?, que ronda en el mar, ¿verdad?, que ronda en el mar, que anda en una embarcación, pero que esa embarcación pues se dedica a atentar contra la integridad física de las personas o contra el patrimonio de las personas que van en otras embarcaciones. En otras palabras, a robar o a asaltar o a destruir otras embarcaciones. A eso se dedica el pirata, ¿verdad? Sin embargo, pues también ya atendiendo a una institución como es la Convención de Derechos del Mar de las Naciones Unidas, establece que son actos de piratería, aquellos actos de violencia, detención o defraudación cometidos para fines particulares, ¿sí? Cualquier participación voluntaria también en las operaciones dentro de un barco o avión, en cuanto a las personas que atenten contra la integridad de las personas o el bien de las personas, o la misma embarcación o la misma nave, ¿sí? Nuestro Código Penal establece 2 tipos de piratería. La piratería que todos conocemos, que es la que se lleva a cabo en el mar, en nuestro tipo penal, pues establece que se puede dar no solo en el mar, sino que también en lagos o en ríos navegables, ¿verdad? Y la piratería aérea,
pues la piratería aérea, pues ya estamos hablando de aeronaves. En ese sentido, pues dice que comete el delito de piratería quien se apodere de alguna embarcación o de lo que perteneciere a su equipaje por medio de fraude o violencia cometida contra su comandante. Quien entregare a piratas, ¿verdad? Y cuando dice quien entregare a piratas es porque estos ladrones o vándalos vienen en su propia embarcación. Dice, entregaren a piratas una embarcación, su carga o lo que perteneciere a su tripulación. Quien con violencia se opusiere a que el comandante o la tripulación defienda la embarcación atacada por piratas. Quien por cuenta propia o ajena equipare una embarcación destinada a la piratería. ¿Qué manda, Damaris? ¿Qué manda? Bueno. ¿Quién desde el territorio nacional que manda? Es que fíjate que nos toca civil y la última vez que pasó esto de que nos pasamos los minutos, el link con Francisco se molestó bastante. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Bueno, la piratería aérea pues la comete ya en una aeronave, ¿verdad? Bueno, compañeros, entonces licenciado, ¿qué manda? Disculpe, sobre el trabajo, ¿se puede hacer a mano o a compu? Sí, como usted guste. Gracias. Bueno, feliz noche. Noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias por todo, licenciado. Hasta pronto. Adiós, feliz noche. Licenciado, buenas noches. Disculpe, vamos a